Claro, siempre la culpable. Ok. Yo aquí dice, tal, tengo que darle aquí que es going in, ¿no? Que tengo que aceptar que se esté leyendo el ok, Joan, ¿será que puedes un poquito agrandar la pantalla? Porque no veo bien. Joan, arriba a la izquierda donde dice 100%, ahí agrandas el tamaño de la página. A la izquierda. Ah, bueno, bueno. Ahí. Ajá. Ok. Yo veo un poco, pero si puedes agrandar un poco más. Ok, bueno. Vamos a leer el problema, ¿ok? Con el objetivo de que se entienda. Si ustedes se han dado cuenta, yo les mandé ya el ejercicio, se parece mucho, en el cual estamos hablando de una reacción química también involucrada. El objetivo de este ejercicio es más que todo saber cómo utilizar esos valores o esos datos. Los ejercicios pueden ser variados, existen muchas maneras de interpretarlo. Entonces, particularmente dice, se está analizando el funcionamiento de la unidad de craqueo de etano en la figura anexa. Aquí observamos que tenemos cómo es la unidad de craqueo, en la cual tenemos, en este caso en particular, 4 operaciones unitarias, disculpen, 5 operaciones unitarias, porque podemos ver un punto de mezclado acá, en este punto que se encuentra donde se incorporan las corrientes de recirculación, y tenemos un punto después del destilador donde obtenemos un punto de separación. Entonces tenemos que aquí son 2 operaciones. Tenemos el reactor químico, tenemos el proceso de deshidrogenación, un proceso de el destilador. Entonces aquí me dicen que en este proceso es muy común en la industria de hidrocarburos, que consiste en quebrar las moléculas de mayor tamaño y complejas en unas más simples y livianas. En este caso en particular, la unidad trata de 1.250 toneladas de etano para obtener el etileno y el hidrógeno. Tenemos una reacción química, como podemos evidenciar, simplemente esta reacción química está balanceada cuando la verificamos, porque tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos en ambos lugares, y dice, la conversión en un paso es del 35%, es decir, que la conversión en el reactor es del 35%. Y dice, y la conversión total es del 95%. Las mismas están en cantidades molares. Es quiere decir que tenemos que cuando estamos hablando de global, estamos hablando entre la entrada, que vendría siendo los 1.250 toneladas, y la salida, que es donde nosotros estamos viendo que hay una purga, como una purga. ¿Ok? Nos manda a determinar simplemente la cantidad del reciclo necesario, que vendría siendo la corriente que se incorpora antes de la mezcla, y la cantidad y la composición del reactor, así cuando sale del reactor. Entonces vamos a ver simplemente, dense en cuenta cómo se elaboró, cómo se desarrolla. Puedes colocar los ejercicios, son las otras que están como con foto, Joan. El primero es el que tiene el diagrama. Ahí se ve.
No lo veo, estoy viendo el mismo problema. ¿Está viendo la pantalla ya? Sí, pero el problema, quiero es el que sale, está escrito con mi puño y letra. Yo quiero que ustedes vean que simplemente realizando las relaciones correspondientes, las relaciones existentes, podemos determinar y obtener lo que queremos obtener. Es decir, podemos buscar e identificar. Bueno, en este particular estamos viendo aquí en el diagrama de flujo de proceso que está colocando Joan, estamos viendo que tenemos una corriente F1 que es 1250 toneladas. La corriente de reciclo se llama F3, que es la que nos están mandando a buscar. Tenemos una corriente F2. Sabemos que en este punto entonces quiere decir que F1, que es la corriente que entra, más F3 va a ser igual a F2. En este caso, F2 sale lo que vendría siendo F4. Quiere decir que simplemente el reactor, aquí hay una conversión del 35%, ¿no? Lo que significa que el reactivo, o en este caso el etano que entra, solamente el 35% se va a transformar. Aquí van a salir los tres componentes, va a salir el etano, el etileno y el hidrógeno por su conversión. En el deshidrogenador es como una separación del hidrógeno de los dos otros componentes, y luego tenemos un destilador que nos va a permitir a nosotros también separar el etileno del etano. Luego este etano, como lo vemos aquí en F8, se va a dividir en dos corrientes, una que es la corriente de reciclo y la otra que es la corriente de purga. Cuando nos están hablando nosotros de la corriente de conversión global, estamos involucrando la corriente F1 y la corriente F9 específicamente. Estableciendo de esta manera que la base de cálculo va a ser 1250 toneladas, lo primero que se realiza, por supuesto, es identificar cada uno de los materiales que tenemos, como siempre lo hacemos. Calculamos el peso molecular. Recuérdense que el peso molecular, ustedes pueden colocar kilogramo, kilomol, pueden colocar gramos, mol, mol, pueden colocar libra masa, libra mol. En el caso en particular, como tengo la unidad de moles de toneladas, entonces opté por colocar ton mol, de manera de que todos los valores que me están dando estamos referenciando que estamos hablando en toneladas. Entonces calculo la cantidad de moles existentes dentro del sistema, porque necesito conocer las toneladas y vamos a trabajar todo el problema en función de toneladas, de manera que podamos obtener. Simplemente aquí calculé, fue el peso molecular, como ustedes se pueden dar cuenta, dice 30 ton mol, luego se divide entre la cantidad, que son los 1250 toneladas, entre las 30 toneladas, y obtengo los ton mol de específicamente etano. Luego tengo que entender qué significa la conversión global. La conversión global, cabe resaltar y que tenemos que recordar que es aquella en la cual estamos hablando, que es la cantidad de etano que sale posteriormente del proceso que ocurre. Y recuérdense que la recirculación no sale del sistema, ya se mantiene en el sistema. Aunque no estamos hablando de que reaccionan 100%, sin embargo, a ojos de nosotros, su conversión al ser 95%, vamos a decir entre comillas, estamos diciendo que está funcionando en una forma óptima. Sin embargo, sabemos que no está reaccionando en su totalidad. Entonces, ¿qué relación tenemos? La conversión global es la cantidad del flujo que se alimenta con respecto a este reactivo, menos la cantidad de flujo de ese reactivo que sale entre la cantidad del flujo que se alimenta por sí. En este caso particular, el reactivo es el único que existe, es el etano. En el caso el etano está correspondido por F1 como alimentación y F9 como
salida del etano. Calculamos simplemente sustituyendo los valores, como nosotros podemos verlo aquí, se sustituyen los valores, decimos que es el 95%, que es la conversión global que me da el sistema, y hago a través de un despeje el cálculo para obtener el valor de F9. De esta manera podemos obtener que el valor de F9 son 2,08 ton-mol. Ahora bien, ¿puedes subir un poquito más, por favor, Joan? Bajar, disculpa, bajar. Gracias. Vamos a realizar un balance por componentes. Recuérdense que en las reacciones químicas se realiza un balance del compuesto específicamente. Como seguimos hablando, siempre acuérdense que el primer reactivo que siempre tenemos que tomar en cuenta es el reactivo limitante, y el etano, en este caso particular, es el único reactivo y va a ser el reactivo limitante. Entonces, en este caso hacemos un balance, sabemos que no tenemos una conversión del 100%, por lo tanto, nos queda que la ecuación es todo aquello que entra menos lo que se consume va a ser igual a lo que va a salir del sistema. Vamos a comenzar a hacer relaciones que nos permitan a nosotros establecer en forma paralela hasta llegar a una ecuación, y esa es una forma de estrategia que podemos hacer. Es decir, nosotros siempre tenemos que pensar cómo podemos utilizar la ecuación general y podemos establecer las relaciones que nos permitan posteriormente obtener los valores o los datos que queremos. En este caso en particular, la entrada está representada como F2, ¿verdad? Si podemos ver, F2 es la suma de la corriente F1 más F3. Entonces yo puedo decir que la entrada es igual a F1 más F3. A cuenta. Sabemos que según el problema, solamente el 35% se transforma en el reactor. Eso significa que todo aquello que entra al sistema, solamente el 35% se convierte. Esto quiere decir que el consumo va a ser igual al 0,35 de F2. En pocas palabras, el consumo va a ser igual al 0,35 de, entre paréntesis, la suma de F1 más F2. Si lo podemos ver de otra manera. La salida va a ser igual a haber dicho que es la composición, en este caso, del etano por la corriente F4, nos va a dar la salida exclusivamente del etano. Estamos hablando solo del etano. Si hubiésemos cometido el error de colocar solamente F4, el problema automáticamente ya estaríamos mal, porque sabemos que a la salida del reactor también están generándose, están saliendo los productos, que en este caso sería el etileno y el hidrógeno, y al si colocamos F4 solamente, ya cometeríamos el error de no estar tomando en cuenta los otros dos componentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos. Entonces ahora vamos a hacer unas relaciones para continuar y ver hasta dónde podemos llegar y entender esta relación. Sabemos que para el etano, ¿ok? Para el etano, la cantidad que existe en F2 tiene que ser, en F4, disculpen, tiene que ser exactamente igual a la cantidad que existe en F6. Es por ello que ustedes ven aquí que se está colocando que Y del etano en 4 por F4 tiene que ser igual al Y del etano en F6. Pero sabemos también que si analizamos el diagrama de flujo de proceso, todo el etano que sale del deshidrogenador entra al destilador y va hacia la corriente F8. Esto quiere decir que todo el etano que hay en la corriente F8 va a ser igual a la cantidad de etano que hay en la corriente F6. Pero como en el destilador, en la corriente F8, ya es puro etano, es decir, eso vale 1 y podemos decir que ese es igual a F8. Si seguimos detallando, F8 se separa en dos corrientes,
Una es F9 y la otra es F3, donde podemos observar que F8 va a ser igual a F9 más F3. Por lo tanto, podemos concluir que la salida, que era Y del etano por F4, va a ser igual a haber dicho que la salida es igual a F9 más F3. En la siguiente... Gracias. Entonces comenzamos a sustituir todo esto que estamos analizando. Des en cuenta que simplemente es un análisis y colocamos y sustituimos. Lo que entra sería F1 más F3, menos lo que se consume, que sería 0,35 de F1 más F3. Va a ser igual a F9 más F3, porque es lo que sale. Eliminamos F3 en ambos lados y aplicamos la distribución, es decir, la propiedad de distribución, que es 0,35, lo multiplicamos por F1 y por F3. Vamos a obtener F1 menos 0,35 F1 menos 0,35 F3 va a ser igual a F9. Sustituimos los valores y si nos damos cuenta, la única incógnita es F3. Y justamente F3 es lo que nos pide el sistema determinar, que es la recirculación, donde nos está dando un valor de 71,46 ton-mol. Y determinamos la primera variable que necesitamos. Ya sabemos entonces que F1 es 41,67. Sabemos que F2 es la suma de F1 más F3. La calculamos, sabemos que eso es la entrada, que serían 113,13 ton-mol. Sabemos que F3 es el valor de la recirculación y ya lo teníamos calculado, que es 71,46, que es uno de los valores que nos permiten. Sabemos y tenemos que calcular el consumo. ¿Por qué? Porque recuérdense que la generación va a depender directamente de la cantidad del reactivo limitante, y en este caso en particular del único reactivo que se consume. Entonces, es importante y es indispensable que determinemos la cantidad de toneladas de ton-mol que se consumen el etano. En este caso en particular, simplemente multiplicamos 0,35 por la entrada, que sería F2, obteniendo que es 39,60 ton-mol. La salida sería la resta de la entrada menos el consumo, nos va a dar la cantidad de salida, y como nos están pidiendo la composición a la salida del reactor, sabemos que ella es una de las cantidades que sale del sistema. Hacemos un balance de etileno. El etileno no entra al sistema, el etileno se genera y solamente sale. Él no se consume porque no es un reactivo, solamente el genera y sale. Igualito pasa con el hidrógeno. Hacemos el cálculo estequiométrico para cada uno de ellos, obteniendo en este caso particular que son las mismas cantidades en ton-mol. Pero cabe destacar y recordar que cuando sí determinábamos en masa, las masas de ellos dos son totalmente diferentes y por lo tanto vamos a obtener mayor cantidad de etileno que de hidrógeno. Posteriormente realizamos el cálculo de la corriente F4, donde podemos ver que colocamos cada uno de los componentes que tenemos, que sería el etano 73,53, el etileno 39,60 y el hidrógeno 39,60. Sumamos y obtenemos lo que vendría siendo la corriente F4. Luego tenemos la corriente para el cálculo de la Y, es decir, de la composición. Hablamos de Y porque estamos hablando en moles. Sería dividir cada uno de ellos entre el total, sería 73,53 entre 152,73,
luego también dividimos los otros, que nos tiene que dar la misma cantidad, y esto al final nos tiene que dar igual a 1. Y ya hemos solucionado el problema con la composición que nos está pidiendo. Y utilizamos estratégicamente las conversiones de un paso y la conversión global del sistema. ¿Alguna pregunta? Dense en cuenta que no es difícil, es forma de trabajarlo, es muy sencillo, es algo muy didáctico, es algo muy fácil de entender. ¿Alguna pregunta? El problema que tienen es igual, es parecido, si se han dado cuenta es el mismo diagrama de flujo, ¿cómo les fue con el problema? Sé que hubo varios que tenían como dudas, pero bueno, eso puede suceder, eso suele suceder, es algo común, es algo que puede suceder. Profe, Dime. aquí cuando se calcula la masa molar, como dijo al inicio, aquí yo tomo las unidades que me da el problema, no tengo que transformarlo ni nada, pues la coloco y ya. Ya está. Lo que pasa es que el peso, la parte atómica, no tiene unidades. Tú le colocas la unidad. La unidad que nosotros generalmente utilizamos, estamos acostumbrados, es gramos, mol. Pero tú puedes colocar kilogramos, kilomol, porque no vas a romper lo que se mantiene esa parte homogénea. Es decir, gramos y mol es como decir gramos, gramos. Entonces, imagínate que ahora pones kilogramos, kilogramos, después toneladas, toneladas, y así sucesivamente, y no se rompe la parte adimensional. Sí, no se rompe el sistema. Ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda, pregunta? El problema ya yo se los envié, se los mandé. Es reacción química, tenemos una recirculación, pero acuérdense que justamente tenemos que buscar es recuperar todo lo que sale del sistema, hay que hacerlo reaccionar. El deber ser es que reaccionara el 100%, sin embargo sabemos que eso en la vida real no va a suceder y sabemos que también tenemos conversiones globales y conversiones en un paso. Muchas veces la global suena como que es 95%, por ejemplo en este caso, pero estamos viendo que el reactor está trabajando 35%. Lo ideal sería es que el reactor trabaje a un, qué sé yo, un 70% y la conversión global sea, por supuesto, mucho más alta o, por ejemplo, sea el mismo 95%. Entonces vemos que queremos optimizar el sistema. Entonces tenemos que tener bastante claro qué es lo que estamos haciendo, porque también puede ser que en el separador, en lugar de retirar esa cantidad que la purga era 2.08, retiremos una cantidad mucho mayor y por supuesto la conversión se va a hacer, por supuesto, mucho mejor. Entonces, esto es algo que tenemos que siempre tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, en la composición de F4 tenemos, o sea, tenemos que estar compuesto de etano, etileno e hidrógeno. Es porque todos ellos componen el flujo que sale por F4. Sí. En la composición de... Claro, tienes que tomar en cuenta todos los que salen por F4. Como en este caso el reactivo limitante está saliendo, tienes que tomarlo en cuenta como salida. Entonces tienes que, sabes que sale, en este caso él está en exceso, porque la conversión es muy bajita, es 35%, es baja, muy baja, por cierto. Lo ideal hubiese sido una conversión, qué sé yo, de un 80%. Entonces, por supuesto, la cantidad va a bajar también. ¿Y otra pregunta tienen? ¿Qué duda
tiene general y han visto en química industrial. Simplemente esto es darle forma utilizando una ecuación química, es decir, una ecuación de la ley de conservación de las masas, donde sabemos que todo lo que entra, se consume, se produce, se acumula y sale. Entonces sabemos que tenemos una reacción que se mantiene en el sistema, sabemos que existe esa particularidad y que nosotros tenemos que utilizarla dentro de un sistema, simplemente. Vamos a decirle que estamos organizando lo que queríamos. Sí, no estoy haciendo nada nuevo, nada diferente. Ustedes saben determinar reactivos limitantes, simplemente le estamos colocando los nombres y apellidos. Sí, qué es una entrada, cuál es una salida, cuál es un consumo, cómo calcularlo, que existe una conversión, etc. ¿Alguna pregunta? Carlos, Tania, Tatiana. Por mi parte no, ¿Alguna profe. pregunta, duda? ¿Cómo les pareció el problema? El problema anterior estaba muy sencillo. Yo particularmente les dije, esto para mí está muy sencillo. Este problema también está sencillo. Los problemas están sencillos. Dense en cuenta que en principios lo que somos muy buenos estrategas. ¿Sí? Dense en cuenta cómo se solucionó el problema, que si nosotros nos hubiésemos puesto a pensar, hubiéramos dicho, no lo podemos solucionar, entonces hubiésemos formado un balance, pero que no hubiésemos entendido y al final de cuentas, dense en cuenta cómo se solucionó. O sea, hay que ser muy buen estratega. ¿Alguna pregunta? Quedamos con el problema que tenemos. Tenemos un problema estipulado, colocado. Es sencillo. Cualquier pregunta, ya saben, se comunican conmigo. Ya se va a pasar la parte de la grabación. Nos estaría quedando la parte de un balance de materia con gases ideales. Tenemos que incluir la parte de gases ideales. Van a volver a tomar en cuenta la parte de la ecuación de gases ideales. Volvemos a caer a hacer que este PV igual a nRT como parte del sistema. Y vamos a utilizar después la primera parte o el principio teórico de las cartas psicométricas para conocerlas, determinarlas y estudiarlas como parte del sistema, y que esos son sistemas, por ejemplo, que se ubican en aires acondicionados, procesos de humectación, deshumectación, entre otros. Entonces, eso lo vamos a ver vamos a ver la parte teórica, la parte de las nociones básicas de psicometría en este corte, y en el corte 2, en el corte 3, disculpen, vemos la parte de ejercicio. Después vemos la parte de lo que significa un punto de burbuja, un punto de rocío. Y culminamos con la parte teórica que corresponde a la parte de los balances de energía. Entonces, eso es lo que nos queda de contenido que tenemos pendiente. También tenemos que hablar un poco de cómo se lee un gráfico de ternario, un gráfico binario. Eso lo vamos a estudiar en el corte 3. Profe. Aquí me quise colocar más que todo con la parte de reacciones químicas, porque eso a veces yo siento que es lo que a ustedes a veces no es que sea difícil, sino como que le tienen como que respeto, como que tienen dudas, se generan muchas dudas porque es reactivo limitante, reactivo en exceso, traemos unos cálculos y eso. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún tipo de duda? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar por qué F4, F6 y F8 son iguales?
son iguales solamente para el etano. Son iguales, ¿por qué? Porque la cantidad de etano que no reaccionó está saliendo del reactor, eso es la cantidad de etano, es F, por eso fue que coloqué Y del etano por F4. Esa cantidad, que es la que sale, que no reacciona, es la que entra al deshidrogenación. El deshidrogenador lo único que hace es eliminar o vamos a decir de esta manera, separar el hidrógeno de la corriente. Por lo tanto, la cantidad de etano que hay en F4 y la cantidad de etano que existe en F6, que es lo que sale del deshidrogenador, tiene que ser exactamente igual, porque no los estás alterando, sino los estás cambiando. Es como que yo hice un balance y te va a decir que lo que entra es igual a lo que sale con respecto al etano. Y posteriormente la cantidad de etano que hay en F6, cuando entra el destilador, es un separador. ¿Sí? El etano, aquí en F6 hay etano y etileno, pero la cantidad de etileno completa se va por F7 y la cantidad de etano que sale del destilador va por F8. Entonces yo lo que hago simplemente estoy haciendo son relaciones, pero para el etano solamente. No estoy haciendo relación de toda la corriente, porque si no me puedo complicar y no me conviene. No sé si me doy a entender. Sí, profe, gracias. Ya entendí. Ok. Y den cuenta que eso fue una estratégica. Eso fue ser estratega. Simplemente se buscó la estrategia y al hacer el balance por el componente que sabemos que es reactivo, en este caso el único reactivo, podríamos elaborar varias cosas. Entonces, porque si hubiésemos hecho por equipo, hubiésemos hecho primero un balance en el punto de separador, entonces hubiésemos tenido F8, después un balance, pero hubiésemos dicho F8 completo, que era el balance de la corriente. Luego hubiésemos dicho en el destilador, sería F6 más es igual a F7 más F8. Entonces, la cuestión fue hacer estratégico, es decir, direccionarme directamente con el producto que tenía la relación de las conversiones. Eso fue estratégico. ¿Alguna otra pregunta, duda? Cualquier duda que tengan, avisan, preguntan. ¿Ok? No hay más dudas, profesor. Estamos listos. Están bien. Bueno, puedes detener la grabación entonces. Cualquier duda, pregunta.